Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que la paz de Dios sea con todos en esta mañana. Le invito a estar de pie en esta hora. Estamos muy contentos de poder en esta mañana estar aquí en la casa de Dios y también a la misma vez transmitir a través de las plataformas sociales. Estamos contentos, hoy es el día del Señor. El salmista decía: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Así que hay un corazón contento en esta mañana, amén. Hay una alegría, hay una contentura en medio del pueblo porque podemos reunirnos a adorar y a glorificar su santo y su precioso nombre. Así que vamos a encomendarnos al Padre en esta mañana para que a través de la adoración, a través de la danza, a través de la palabra del Señor, el pueblo de Dios pueda recibir bendición de parte del cielo y que en esta mañana todos podamos recibir el amor, la gracia de Dios, su favor, el gozo del Señor que se ha manifestado en medio de su pueblo en esta hora. Padre, adoramos tu nombre y te bendecimos, te glorificamos, Señor. En esta mañana aquí estamos tus hijos, Señor, pidiéndote, oh Dios del cielo, que tú te muevas como poderoso gigante en medio de tu iglesia. Necesitamos de ti, Dios del cielo, y en esta mañana te pedimos, Dios del cielo, que tú dirijas nuestras palabras, que tú dirijas nuestros cánticos, que tú dirijas nuestro mover, aleluya, y que en medio de esta manifestación, Señor, tu presencia se haga sentir de una manera especial. Queremos sentir los ríos de agua viva. Queremos, oh Dios del cielo, ser esos verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, Padre celestial. Queremos sentir, oh Dios del cielo, cómo tú te mueves en medio de tu iglesia. Queremos experimentar, oh Dios del cielo, lo que decía el salmista, el cántico nuevo, Padre celestial. Y que en esta hora, Dios del cielo, podamos, Padre celestial, sentir, oh Dios del cielo, como nunca antes, que tú te mueves en medio de tu iglesia, Señor. Nos encomendamos a ti porque sin ti no somos nada, Señor. Sin ti no somos nadie, Padre celestial. Solamente tú eres el que nos da el poder. Solamente tú nos das autoridad. Solamente tú nos das palabra, Señor. Y en esta hora queremos honrarte. Queremos darte toda gloria. Queremos dar honor a ti, Señor, porque tú te la mereces toda. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Amén. Como dijo el pastor, este es el día que ha hecho el Señor, así que nos alegramos y nos gozamos en Él. Amén. Vamos a darle gloria y honra al único que la merece toda. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Glorifique el Señor en esta mañana. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy yo. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor, te adoramos. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia
resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios. Te adoramos. Digno eres, Señor, merecedor de toda nuestra alabanza, Jesús. Gracias, Señor. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno es nuestro Dios. Amén. Gracias, Dios. Bueno es nuestro Señor. Y en 1 Samuel 2 voy a leer del 1 al 3 primero y luego del 9 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Amén. Jesucristo basta en nuestras vidas, ¿sabes? Nuestro corazón se debe regocijar en Jehová, como dice aquí, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro refugio, Él está con nosotros
todos los días de nuestra vida. Él es un Dios justo. Nosotros podemos fallar, nosotros podemos pensar miles de cosas, pero el Señor ve más allá. El Señor ve nuestros corazones. El Señor sabe los anhelos, los deseos de nuestro corazón. Y eso que nosotros le presentamos a Él en nuestro aposento, Él lo recompensa, ¿verdad? En lo público. Y solamente Dios quiere que nosotros vengamos delante de su presencia tal y como nosotros somos. Que le ofrezcamos nuestra mejor alabanza, que presentemos delante de Él todo lo que nos puede estar agobiando y Él se encarga del resto. Él quiere que nosotros podamos reconocer y entender que Él es suficiente. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Aleluya. Señor. Dele gracias a Dios y alabe su nombre, porque en esta letra dice que Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Nunca más tendremos sed. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Alabe el nombre del Señor y dele gracias en esta mañana. No se quede callado. Mira, Él recibió nuestro castigo. Él recibió lo que nosotros merecíamos. Y al entregarse en la cruz del Calvario, Él nos entregó su herencia. Él nos hizo coherederos juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria, Aleluya. gloria a tu nombre, mi Dios. Bendito y maravilloso eres, Dios. Te alabo, Señor. Aleluya. Nosotros estábamos perdidos Mi alma te alaba, Señor. y estamos perdidos sin Dios, ¿sabes? Si todavía no has recibido al Señor como tu Salvador, esta mañana de restauración, porque somos libres en Jesús. Y cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor como nuestro Salvador, podemos ver y entender las grandezas de su amor. Podemos entender lo que Él hace día a día por nosotros, que a veces nos parece como normal, como común, ¿verdad? Pero eso es solo por su gracia y por su misericordia. Y como les decía aquí, ¿verdad? En la canción anterior, Él nos toma en sus manos, Él nos moldea y cada día, ¿verdad? Nos va perfeccionando, cada día nos va perfeccionando como ese alfarero, ¿verdad? Pero tenemos que permitirlo, tenemos que permitirle que Él trabaje en nuestras vidas y que cada día nos moldee a su imagen y a su semejanza. No éramos nada, estábamos perdidos, pero en su infinita gracia y misericordia, Él nos rescata y nos hace sus hijos. Amén. Así que sigamos adorando el nombre del Señor, que nos da vida y vida en abundancia. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Mi alma estaba
Gracias por escogernos, Señor. Gracias, Padre, por hacernos, Señor, con un propósito, Señor. Y gracias por darnos la oportunidad, Señor, el privilegio de servirte, Jesús. Gracias, Señor. Señor. Qué lindo eres, Señor. Que aun cuando no lo merecemos, Señor, tú nos amas, tú nos perdonas, tú nos restauras y nos liberas, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Y tú miras, no miras lo que todo el mundo ve. Y eso es hermoso. Tú no miras lo que todo el mundo ve, Señor, sino que tú miras nuestro corazón. Y sabemos, Señor, que estás aquí. Sabemos que tu presencia está en este lugar, Señor. Y te damos gracias por eso. Te damos gracias por eso, porque te podemos sentir. Podemos sentir, Señor, tu presencia en este lugar. Sabemos que estás aquí, Señor. Por eso te adoramos, por eso te exaltamos, Señor. Y reconocemos, Señor, quién eres. Reconocemos que eres milagroso, que abres caminos, Señor. Que tú eres fiel, Señor, que cumples tus promesas. Que eres luz en tinieblas, Señor, y que no hay absolutamente nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor, y estamos en este lugar ciertamente porque sabemos quién es nuestro Dios, ¿verdad? Sabemos quién es nuestro Dios, sabemos a quién le servimos, sabemos que no estamos solos. Y aunque parezca que sí lo estemos, o aunque nos sintamos a veces como que Dios está lejos, podemos estar seguros, tener la certeza de que Dios está siempre con nosotros, obrando a nuestro favor. Amén. Y yo no sé en esta mañana, ¿verdad? Pero si tú sabes eso, si tú en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, has visto el obrar de Dios, que yo estoy segura que lo han hecho, porque cada día lo vemos.
en esta mañana, mira, entrégale todo a Dios. Abre tu corazón, abre tu boca y confía en que no estás solo, confía en que los planes de Dios son mejores que los nuestros y que al final podemos ver su gloria y su luz, su favor y su cuidado, su provisión, y podría seguir por ahí en nuestras vidas. Amén, porque Dios siempre está obrando. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Declararon en este momento. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú.
aunque Señor no logremos entender, porque jamás podremos entender, Señor, tu majestad, Señor, tu grandeza, Padre. Así eres tú, Señor, y tú no nos pides nada, Señor, solamente que te reconozcamos, Señor, y que te demos, Señor, nuestra mejor adoración, que te demos nuestra vida, Jesús. En ti confiamos, Señor, aunque no podamos verlo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás Díselo. sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aleluya. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Hermano, les voy a decir algo que Dios trajo a mi corazón. Cuando el pueblo de Israel iba caminando hacia la esclavitud, ellos iban cantando y alabando. Ellos no veían solución, pero ellos iban alabando al Señor. Aunque no creían no ver, ellos decían, ¿cómo piden que cantemos si vamos hacia la esclavitud? Pero ellos iban cantando. Si hoy tu corazón está dolido, si estás en tribulación, canta, alaba al Señor, porque aunque te cuestionen, aleluya, aunque te cuestionen por qué lo alabas en medio de tu tribulación, Dios está ahí. Contéstales por qué Dios está ahí, porque Él no me ha abandonado, aleluya, porque Él abre camino en medio del sequedal. Él abre camino para ti, porque Él abrió el mar rojo para que los israelitas pasaran. Los egipcios venían detrás persiguiéndolos, pero Dios abría el camino, Dios abría el mar rojo. Él nunca los dejó. Hermano, hermana, tú que me estás escuchando aquí en la casa de Dios, tú que estás en tu casa, Dios está. En medio de tu tribulación, en medio de mi tribulación, de lo que yo estoy pasando, Dios me ha ministrado que Él no me deja sola. Que Él no me deja sola y Dios te da fuerza todos los días para que en medio de aquello que no ves que Dios está obrando, tú te levantes y tengas las fuerzas para seguir. No es por tu fuerza, entiéndelo, no es por ti, no lo logras por ti, es por la gracia del Señor, es por la fuerza que te da Dios. Para Él la gloria y la honra. Y si hoy estás escuchando, estás aquí y no ves solución, Dios está. Dios está. Dios está. Dios está obrando. Él está obrando a tu favor. Simplemente sé fiel y Él te dará la corona de la vida. Que Dios te bendiga.
El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y sus promesas son ciertas ayer, hoy y para siempre. Aleluya. Gloria en nombre del Señor. Padre, te damos gracias por los niños. Te pedimos en esta hora que tu bendición esté sobre ellos. Ese era tu deseo, dejar los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En esta hora, Señor, oramos para que tú los bendigas, los que están aquí en el templo, los que están en sus casas, Padre Celestial. Que tu favor y tu gracia sea sobre ellos. Oramos por las ofrendas, Señor. Gracias por la provisión. Gracias por el pan nuestro de cada día. Gracias porque podemos apartar algo de lo mucho que tú nos das para el engrandecimiento de tu obra. Te pedimos, oh Dios del cielo, que tú utilices con poder a aquellos que lo administran para que lo hagan sabiamente y conforme a tu divina voluntad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pido todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero pedirles un favor en esta mañana. Quizá algo que ya ustedes han escuchado y que hemos venido hablando desde la asamblea, pero quiero pedirles un favor en esta mañana. Quiero pedirles que sueñen conmigo. Quiero pedirles que sueñen con la construcción de un nuevo templo, que pueda permitirnos tener mejores facilidades para hacer luz en medio de las tinieblas en este lugar donde el Señor nos ha puesto en este tiempo. Quiero que sueñen conmigo en la plantación de una nueva iglesia en otro pueblo cercano al nuestro, donde nos podamos reproducir, que nosotros podamos tener una iglesia hija como lo somos nosotros, una iglesia hija de nuestra iglesia madre, para que el evangelio pueda seguir creciendo y podamos multiplicarnos, porque esa es la voluntad del Señor. Quiero pedirles que sueñen conmigo en un proyecto misionero, en algún lugar del mundo, que nosotros como iglesia local podamos escoger, con nuestros misioneros puertorriqueños que están destacados en algún lugar del mundo, que podamos hacer sociedad con ellos, que podamos hacer compromiso con ellos, que podamos hacer compañerismo con ellos y que podamos ayudar con la obra que Dios está haciendo en el lugar donde ellos están ubicados actualmente. Quiero que sueñen conmigo en la implementación de una cultura de discipulado, donde el discipulador camina junto con un discípulo, donde van creciendo y caminando juntos y que crecen a la estatura del varón perfecto de Cristo Jesús. Ayúdenme a soñar en eso. Y que una vez el discípulo haya crecido, pueda entonces convertirse en un discipulador para que pueda tener otro discípulo. Y así podamos seguir creciendo a la estatura del Señor. Ayúdeme, iglesia, a soñar con líderes que modelen, que líderes que sean ejemplo, pero que sobre todas las cosas iluminen a otro, motiven a otro, ilusionen a otros, para que podamos dirigir en pos de lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Ayúdeme a soñar con una iglesia, o más bien con hermanos de la iglesia, que no limiten su adoración únicamente a su experiencia aquí en la iglesia, ni en los cultos de la iglesia, sino que también fuera de ella, porque nosotros no somos creyentes solamente cuando estamos en la iglesia, sino también cuando estamos fuera de ella. Dios nos hizo a su imagen y semejanza con una sola razón, para que nosotros le adoráramos, no solamente en la iglesia, sino en todo lugar. Aleluya. Ayúdeme, iglesia, a soñar para que nosotros podamos construir relaciones sanas con personas inconversas, con personas que no conocen de Cristo, para que en medio de esa construcción, de esa vida que no conoce a Cristo, nosotros podamos en un momento determinado presentarles el glorioso evangelio de Jesucristo, para que ellos también puedan
gozar de la experiencia que nosotros también gozamos. Ayúdeme a soñar, iglesia, con una iglesia que estrecha sus lazos de comunión los unos con los otros, porque allí dice la Biblia que envía a Jehová bendición y vida eterna, que podamos reunirnos como iglesia y que también podamos reunirnos en grupos homogéneos como se reunieron el viernes pasado los jóvenes adultos y puedan compartir la palabra como ellos lo hacían hablando sobre el tema de la oración. Ayúdeme a soñar, iglesia. El papel aguanta todo lo que uno le pueda escribir. Escribir es parte de soñar. Uno sueña y escribe, pero eso tiene que pasar a un nivel nuevo, a una dimensión nueva. Uno tiene que seguir soñando y tiene que ir en pos de esos sueños, porque al final del día esos sueños son los que te hacen caminar, son los que te guían, son los que te mueven, son los que te ilusionan. Esos sueños son los que te hacen moverte y pasar de lo escrito a lo hecho para la gloria del Señor. Son sueños de Dios, hermanos. Son sueños que están en el corazón de Dios, porque todo tiene que ver con engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra. No es engrandecer nuestro ego, no es engrandecer lo que nosotros queremos como iglesia, no es engrandecer nuestro propio liderazgo, nuestro propio legado, nuestro propio deseo de las cosas que queremos hacer. Es establecer lo que Dios quiere aquí en la tierra, que crezcamos, que nos multipliquemos, que crezcamos hacia adentro y que crezcamos hacia afuera también. Aleluya. Ayúdame a soñar con eso, iglesia. ¿Se atreve a soñar conmigo? ¿Se atreve a soñar conmigo, iglesia? Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23. Hoy continuamos esta serie poderosa del libro de los Hechos. Y estamos en la fase del desenlace de la vida del apóstol Pablo. Todavía falta, pero estamos en el punto del comienzo del desenlace. Así que estamos en un punto importante de esta serie de los Hechos. Les dije Hechos 23, pero voy a leer el último versículo del 22, que es el 30. Leemos luego el 23 del 1 al 11 y tenemos una palabra de oración. Al día siguiente, el comandante, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión en el Concilio Supremo Judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Capítulo 23, verso 1. Mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó: hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo dijo: Dios te golpeará a ti, hipócrita, corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Los que estaban cerca de Pablo le dijeron: ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo, porque las escrituras dicen: no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto gritó: hermanos, yo soy fariseo al igual que mis antepasados y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Esto dividió al concilio, puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Así que hubo gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa que eran fariseos se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Nosotros no encontramos nada en él, gritan.
Tal vez algún espíritu o un ángel le habló. Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor que descuartizaran a Pablo, de modo que les ordenó a los soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaran a la fortaleza. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debe predicar la buena noticia en Roma. Padre, en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre mediante el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En esta hora nosotros presentamos tu poderosa palabra, la enviamos con el poder de lo alto, Señor, para que esta tu poderosa palabra sea sembrada en un buen terreno y que dé fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. El título de la mañana de hoy es una conciencia limpia. Una conciencia limpia. Tenía dos títulos para debatir, una conciencia limpia y una nueva misión. Al final terminé con una conciencia limpia porque quiero hablar de esto en esta mañana también. No obstante, quiero traer un resumen de lo que hemos venido hablando en los pasados mensajes. El pastor Rafael, el pastor Dani, nuestra hermana Elba han venido predicando, el pastor Cristian han venido predicando y quizás tomando desde el capítulo 21 del libro de los Hechos. Ahí vemos básicamente donde el apóstol Pablo está terminando su gira misionera, por decirlo de esa manera, su tercer viaje misionero, y está en la iglesia de Éfeso y se está despidiendo de ellos. Pablo sabe en su mente que lo que le espera por delante no es nada fácil. Aún así, él se emprende porque su misión, su tarea en ese momento era regresar a Jerusalén. Así que él emprende su camino de regreso a Jerusalén luego de su tercer viaje y habla las cosas que le habla a la iglesia en Éfeso. Y en cada parada de camino de regreso a Jerusalén, él recibe palabra profética: no vaya a Jerusalén, no regrese a Jerusalén. Constantemente le estaban diciendo al apóstol Pablo que no regresara a Jerusalén, su vida iba a correr peligro allí. Gente inclusive hablándole de parte de Dios. Vemos a Agabo, como se pronuncie, quizás fue la palabra, fue el último que le habló a él diciéndole: no vayas a Jerusalén. Pero Pablo estaba convencido de que esa era su misión, que él tenía que regresar a Jerusalén para terminar lo que él había comenzado. Él no iba a dejar el trabajo inconcluso, ¿verdad? Como es el tema de las misiones de este año. Él iba a terminar la tarea, su función era regresar a Jerusalén. Y aún mientras le hablaban y que le decían que no era el momento de regresar, él estaba firme en que iba a regresar. Yo estoy dispuesta, estas fueron sus palabras: yo estoy dispuesto a que me encarcelen por Jesús. No solamente eso, sino yo estoy dispuesto a morir por Jesús. Y con esa mentalidad él siguió su rumbo a Jerusalén. Y llegó a Jerusalén. Y de inmediato se reúne con Santiago, el hermano de Jesús, o el medio hermano de Jesús. Santiago, hijo también de José y de María. El escritor del libro de Santiago, que está en la parte final de nuestras Biblias. Medio hermano de Jesús. Él se reúne con Santiago porque necesitamos recordar que para este tiempo histórico, Santiago, el hermano de Jesús, era quien ahora dirigía la iglesia en Jerusalén. El resto de los apóstoles de Jesús se habían destacado por diferentes partes del mundo y por diferentes partes de Israel, de Palestina. Y quien se quedó a cargo de la iglesia en Jerusalén fue Santiago, el hermano, el medio hermano de Jesús. Así que Pablo, quien conoce la autoridad y se somete a ella, va a Santiago, el hermano de Jesús, a rendir su informe de lo que había realizado en su tercer viaje misionero. Y da su informe y Santiago los recibe con gozo y con alegría y celebran juntos, pero a la misma vez advierte sobre la situación en Jerusalén y sobre el peligro de la vida del apóstol Pablo. Es necesario entonces, Santiago le dice a Pablo: yo tengo unas personas aquí que están listas para ser purificadas en el templo. Yo necesito que tú vayas con ellos al templo y que aplique los acuerdos que ellos habían llegado en la famosa aquella reunión que habían tenido Bernabé, Pedro, Pablo, Santiago y otros líderes judíos.
que a raíz de esa reunión se escribió una carta donde decían pues que estaban de acuerdo en 4 puntos esenciales que lo hemos hablado anteriormente y que lo hablamos también cuando estudiamos la carta de Gálatas los miércoles en la noche, que hablaba de inmoralidades sexuales, hablaba de sangre de animales impuros, etc. Y eso era lo que Santiago le estaba pidiendo al apóstol Pablo, ya era un acuerdo que habían hecho y Pablo accede y va al templo con esas personas que ya estaban separadas. Y estando allí en el templo, estando haciendo lo que Santiago le había dicho que hiciera el apóstol Pablo, entonces la Biblia habla, y hemos hablado en los pasados mensajes, que unos judíos de Asia descendieron a Jerusalén, específicamente al templo, y causaron un revolú tremendo en el templo, acusando al apóstol Pablo de cuánta cosa pudieran acusarlo. Se forma un revolú, ¿verdad?, utilizando una palabra nuestra, un alboroto en el templo, y la palabra dice que lo sacan, pero no lo sacan a la buena, lo arrastran fuera del templo y lo cierran el templo. Tú no mereces estar en el templo, tú no eres digno de estar en el templo. Lo arrastran, lo sacan afuera, comienzan a golpearlo. La noticia llega al comandante de la fuerza de los soldados romanos, y entonces ellos van hasta donde está el templo, al frente del templo, y rescatan a Pablo, literalmente, los soldados romanos. Y lo traen entonces a la fortaleza, al cuartel, dependiendo de la versión que estemos leyendo. Pero Pablo le dice al comandante, que en la Reina Valera le dice el tribuno, y el nombre de él de pila es Claudio Lisias. Pablo le dice, dame una oportunidad para hablar con ellos. Como digo yo, dame un turno al bate para hablar con ellos, con los que me están acusando. Y ahí es cuando él relata su testimonio de lo que pasó camino a Damasco y toda la historia que nosotros sabemos. No obstante, cuando Pablo termina de hablar, la gente sigue enfurecida hasta el punto de mátenlo, mátenlo, mátenlo. Se torna violento nuevamente el ambiente, y el tribuno, el comandante de los soldados romanos, lo tiene que separar y lo tiene que encarcelar. Ahí entonces es cuando lo cuestionan, le pegan. Ahí es que sale a reducir que el apóstol Pablo es ciudadano romano. ¿Y por qué le están pegando si él es ciudadano romano? Y ese fue el mensaje de la semana pasada. El punto acá es que al final de la conversación que ellos tienen, el comandante de los soldados no sabe qué hacer, y lo que se le ocurre es presentarlo al foro más alto judío que había en aquel momento, que era el Sanedrín. Que sean ellos los que decidan qué es lo que vamos a hacer con el apóstol Pablo, porque hasta este momento él ni sabía por qué estaba pasando lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. Desconocía, por eso fue que él lo cuestiona inicialmente. Y así llegamos entonces a el versículo 30 del capítulo 22 y el versículo 23 y el capítulo 23. Pablo es acusado por los judíos. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en esta mañana es ¿por qué o de qué? Eso era lo que también quería saber el comandante de las fuerzas romanas que estaban establecidas en Jerusalén para aquel tiempo, y que, como ya les mencioné, su nombre de pila era Claudio Lisias. La Reina Valera lo menciona como el tribuno. Es su nombre, Claudio Lisias. Él está preocupado porque él sabe que si allí se forma una revuelta, él tiene que reportarlo a su jefe, al líder político, o sea, que lo había nombrado a él a ese puesto, y ese jefe de él era el gobernador Félix. Él le respondía directamente al gobernador Félix, y Claudio Lisias, el tribuno, el comandante de las fuerzas romanas estacionadas en Jerusalén, respondía directamente al gobernador Félix, que era su superior. Cualquier revolú
lo iban a culpar a él. Así que él tiene que arreglar la situación como él puede, y lo que él entiende que debe hacer es llevar a Pablo al Sanedrín, la corte mayor judía en aquel momento. Así que deciden eventualmente llevarlo delante del Sanedrín. Y lo que uno tiene que preguntarse cuando uno estudia el pasaje es si este señor, siendo el comandante de las fuerzas del ejército romano, tenía la autoridad o tenía la capacidad para convocar a la autoridad gobernante más significativa de aquel tiempo. Y la respuesta es que sí. Para hacérselo fácil y para ir corriendo con el mensaje, la respuesta es que sí, que él tenía esa autoridad. Y tenía esa autoridad porque en aquel tiempo el Sanedrín judío y la corte romana trabajaban de mano a mano. Eran, como decimos nosotros hoy, pitcher y catcher. Y cuando un asunto tocaba los intereses de Roma, entonces la corte romana intervenía. Y aquí estaban envueltos intereses romanos por una posible revuelta que pudiera ocurrir. Así que el Sanedrín es convocado por instrucción del comandante de la fuerza romana, y el apóstol Pablo comparece ante ellos. Y Pablo entonces comienza su defensa. Y en medio de su defensa, o al principio de su defensa, él desde el saque inicia con una declaración extremadamente poderosa. Especialmente cuando tomamos en cuenta su pasado, de dónde es que viene el apóstol Pablo. Siempre, verso 1, en la Nueva Traducción Viviente, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo, he tratado conscientemente de vivir una vida de fe en Dios. ¿No es esa la realidad nuestra de cada día? ¿No es eso lo que nosotros intentamos hacer cada día como creyentes, como personas que hemos sido lavadas con la sangre del Cordero de Dios? Vivir una vida llena de fe delante de Dios. Y eso era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo al Sanedrín en su primer punto. He vivido una vida limpia. Tengo mi conciencia limpia. He vivido delante de Dios en fe. Y cuando nosotros analizamos otras cartas del apóstol Pablo, lo que él está diciendo delante de Sanedrín en aquel día es consistente con lo que él escribió en sus cartas. Por ejemplo, a los romanos él escribió, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Romanos 9:1 para los que anotan. A los corintios le dio, nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que la santidad viene de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Así nos hemos conducido en el mundo. Segunda de Corintios 1:12 para los que anotan. A Timoteo, su discípulo amado, por decirlo de esa manera, él nunca lo dijo, eso soy yo, Domingo habla hoy. Timoteo, su discípulo amado, él le dice, deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y vivir con conciencia limpia. Así que lo que él escribió va de la mano con lo que él está diciendo al Sanedrín en aquel momento. En otras palabras, él estaba claro que su conciencia estaba limpia. Incluso los pecados que había cometido en el pasado, incluso los pecados que había cometido antes de su conversión, inclusive los pecados que cometió en contra de la iglesia cuando él dirigió la persecución más grande que ha existido, o una de las persecuciones más grandes que ha existido de la iglesia. Pero su conciencia estaba limpia. ¿Saben por qué? Porque él los había confesado públicamente. Él había confesado cada uno de sus pecados y los confesó tan pronto él reconoció a Jesús como el único y exclusivo Salvador de su vida. Muchas personas hoy día viven todavía atadas con sus pecados del pasado.
viven todavía atadas con sus recuerdos, no los deja vivir, tienen remordimiento por lo que hicieron en el pasado, aún cuando han venido a Cristo, aún cuando han entregado su vida a Jesús como único Salvador, aún están pensando en aquellas cosas que hicieron antes de convertirse. Sin embargo, Jesucristo perdonó cada uno de esos pecados, aleluya. La palabra dice que Él los tira al mar y que no se acuerda de ellos, bendito sea su nombre. ¿Saben quién sabe eso? El enemigo lo sabe. El enemigo sabe de aquel que todavía tiene en su mente cosas del pasado, cuando ya Cristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, las perdonó. Y el enemigo, que es astuto, las trae y hace que tú recuerdes. Tú te acuerdas cuando estaba en la high, tú te acuerdas cuando estaba en la universidad. En serio tú vas a hacer eso en la iglesia, pero si es que tú hacías esto cuando estabas en tu otro trabajo. Y el enemigo trabaja ¿con qué? Con la conciencia. Porque la conciencia hace dos cosas que no se las voy a decir ahora. Porque no me quiero adelantar. La conciencia hace dos cosas. Y el enemigo sabe cuáles son esas dos cosas. Y yo quiero que usted salga de aquí en esta mañana sabiéndolas también. Pero increíblemente, regresando al pasaje, con una sola afirmación que hizo el apóstol Pablo, donde habla de su conciencia, es interrumpido abruptamente por el sumo sacerdote, que ordena que golpeen en la boca al apóstol Pablo. Viendo un poco de la historia de este sumo sacerdote Ananías, no lo dice la Biblia, tenemos que profundizar, ¿verdad? El historiador Josefo nos dice algunas cosas sobre Ananías. ¿Qué nos dice Josefo sobre este sumo sacerdote? Y es bueno, ¿verdad?, que tengamos algún contexto. Nos dice Josefo que Ananías este Ananías no lo podemos confundir con el Ananías, jamás en la vida, con el Ananías que Pablo fue a encontrarse una vez se convirtió, mucho menos con Ananías que está con Zafira, que ustedes saben que se fueron con los panchos una vez, ¿verdad? Se inventaron una historia ahí, capítulo 5 de los Hechos. Parece que Ananías era un nombre común en aquel tiempo, y este Ananías no lo deben confundir con ninguno de esos. Josefo nos dice que Ananías fue nombrado por el rey Herodes, el rey de Cálcide. Este rey tuvo su vigencia por 4 años, del 44 al 48 después de Cristo. Parece que no fue muy bueno porque no tuvo más término, de 4 años. Pero en el 47 es que nombra a Ananías, ¿verdad? Cualquier similitud con los tiempos de ahora es pura coincidencia. Pero Herodes nombra a Ananías en el 47. Y Ananías sirve en ese puesto por 12 años, del 47 al 59. Ananías fue conocido por ser un sumo sacerdote vicioso, por ser un sumo sacerdote de influencia por su dinero, pero también por ser un sumo sacerdote violento. No fue popular en medio de la gente. Fue destituido eventualmente por el rey Agripa en el 59 y murió asesinado en el 66 en una revuelta judía. Y esto es importante por algo que va a pasar más adelante. Ahora, Pablo reacciona de inmediato y la realidad es que no reacciona reacciona de una manera que no muestra ningún tipo de decoro hacia el sumo sacerdote que le mencioné, inclusive lo maldice. Y esa maldición podemos decir que inclusive fue profética, porque ya les dije que murió asesinado en el 66 en medio de una revuelta judía, ¿verdad? Eso es un paréntesis. Ahora, la manera de Pablo actual provoca una reacción
de los que estaban allí. ¿Te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Y la respuesta que el apóstol Pablo da en el verso 5 a veces es hasta difícil de interpretar. El apóstol Pablo dice: lo siento, hermanos, esto es una nueva traducción viviente, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote. Eso es difícil de interpretar. Y hay que buscar, ¿verdad? Y yo busqué. Algunos piensan que Pablo contesta de esta manera porque él había estado ausente de Jerusalén, ¿verdad? Él estaba en sus viajes misioneros y que no sabía quién era el sumo sacerdote en ese tiempo. Pero cuando nosotros vemos los viajes del apóstol Pablo, sabemos que en su segundo viaje él regresó a Jerusalén y ya este señor estaba en esa posición. Así que esa es la defensa en contra de esa. Lo segundo es que Pablo se rehusó a reconocer a Ananías como sumo sacerdote. O sea, que se negó a reconocerlo por la persona que él era. Y lo que él dice, lo dice de forma irónica. O sea, que hay una pizca de ironía ahí. No sabía que tú eras el sumo sacerdote. Tercero es, y estos son de las que más se mencionan, es que Pablo tenía problemas con la vista y no lo pudo distinguir. Y esto lo habíamos hablado, me parece que fue el pastor Rafael que le tocó ese día el estudio de Gálatas y habló sobre esos posibles problemas en la vista que tenía el apóstol Pablo. Si usted me pregunta a mí, ¿verdad? Yo no sé, habría que preguntarle a Pablo cuando estemos allá arriba. Pablo, lo que tú dijiste ahí está como que un poco... ¿Qué pasó ahí? Dime. Yo creo que hay un poco de ironía ahí del apóstol Pablo, de decir, ¿en cierto que tú eres el sumo sacerdote? Porque él sabe, él fue criado en lo de judío, ¿verdad? Él conoce el Sanedrín y lo vamos a ver más adelante. Él conoce el detalle del Sanedrín y lo vamos a ver ahora, de cómo está constituido. Él tenía que saber que quien dirige el Sanedrín es el sumo sacerdote. Puede estar ciego, puede estar con una venda aquí. Si alguien te va a hablar para dirigir la reunión, es el sumo sacerdote, ¿verdad? Tú esperarías, todos llegan aquí con venda, escuchan a alguien hablar, esperarían que la voz que escucha es la del pastor. Y así pues parecía aquí, ¿verdad? Pero eso tenemos que preguntárselo allá cuando lleguemos. ¿Cuántos van para allá? Amén. Gloria a Dios por eso. Ahora, Lucas es el que escribe el libro de los Hechos, lo hemos dicho 1000 veces. Lucas fue un discípulo del apóstol Pablo. Y Lucas no esconde nada. O sea, Lucas era un médico, era un historiador, él no esconde nada. Y él no esconde tampoco esta situación. Pero lo que él quiere pintar es un cuadro del apóstol Pablo de que era un hombre común y corriente, que era un hombre que tenía defectos y que tenía también virtudes, y que en un momento en que él fue golpeado sin ningún tipo de razón, pierde un poco la compostura, para utilizar una palabra nuestra, y hace un comentario que es poco claro. Por eso es que no podemos entenderlo quizás como quisieran. Ahora, como él conocía la ley, se disculpa con Ananías, ahí está la disculpa, usted la ve ahí. Era el sumo sacerdote, era la autoridad espiritual en aquel momento. Ahora la asamblea toma un giro diferente. Pablo conoce, cuando digo la asamblea, el Sanedrín, él conoce cómo están constituidos. Y en saber eso, él sabe que la minoría son los saduceos, pero que los saduceos son los que gobiernan el Sanedrín, pero son minoría. Sabe también que los fariseos constituían la mayoría del Sanedrín y que eran los fariseos los que tenían influencia en asuntos teológicos. Así que astutamente el apóstol Pablo se ubica del lado constituyente de los fariseos. Y él dice en el verso 6,
Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto gritó: hermanos, yo soy fariseo al igual que mis antepasados y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Y Pablo tira una bomba. Él sabe, es astuto. Él tira una bomba. ¡Bum! La resurrección de los muertos. Mi esperanza está en la resurrección de los muertos, la doctrina más importante que tiene la iglesia cristiana. ¿Y saben quién no creía en la resurrección? Los saduceos. ¿Y saben quién creía en la resurrección? Los fariseos. Por eso Pablo se pone del lado de los fariseos y tira esa bomba. Esta doctrina unía a los fariseos, la doctrina de la resurrección unía a los fariseos con los cristianos, pero los separaba de los saduceos. Un ejemplo es nosotros los evangélicos con la iglesia católica. Nos une la doctrina de la Trinidad. Ellos, igual que nosotros, creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como tres que trabajan en unicidad. Pero nos separa la doctrina de la Virgen María, por ejemplo. O sea, nos separan otras cosas, pero para un ejemplo, ¿verdad? Nos une la doctrina de la Trinidad, pero nos separa la doctrina no sé cómo se llame, pero de la doctrina María. Y eso pasaba con ellos también. Tenían cosas que los unían y cosas que los separaban. La doctrina más importante de la iglesia cristiana es la resurrección. Esa es nuestra esperanza. Amén. A que Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Aleluya. Así que Pablo lo que postula ahí en medio de Sanedrín es que su esperanza está en la resurrección. Actos seguidos, los fariseos y los saduceos entonces se ponen en contra unos a otros. La Reina Valera dice que hubo disensión entre ellos. La Nueva Traducción Viviente dice que hubo división entre ellos. Entonces los fariseos toman el bando del apóstol Pablo y lo protegen, porque ellos tienen las mismas creencias doctrinales que el apóstol Pablo. Sin embargo, los saduceos, quienes no creían en la resurrección, entonces continúan esa oposición feroz. Escuchamos a los escribas que dicen, escriba era parte de los fariseos, cuando dicen ningún mal le encontramos en este hombre. Cada vez entonces la discusión entre ellos va creciendo hasta el punto en que se forma una revuelta y que temieron que Pablo fuera despedazado. En la Nueva Traducción Viviente dice descuartizado. Así se puso la cosa. Descuartizado, le iban a picar en canto, en arrebichuela. El Sanedrín. No eran los revoltosos de la frente del templo. Y ante esta situación entonces, violenta, el comandante romano, el tribuno, Claudio Lisias, su nombre de pila, interviene otra vez. Este era como que el ángel de la guarda del apóstol Pablo. Ya tenemos dos veces. En el templo, ¿quién está allí? Claudio Lisias. En el Sanedrín, ¿quién está ahí? Claudio Lisias. ¿Haciendo qué? Interviniendo con revueltas para rescatar al apóstol Pablo y de nuevo lo colocan en custodia militar. Y estando allí, a salvo, ocurre algo importante. Y eso importante lo voy a dejar para el final. Porque ahora quiero regresar al principio. Y quiero hablar del tema de tener una conciencia limpia. Pablo dijo en el verso 1, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Y de nuevo, esto es relevante cuando tomamos en cuenta el historial del apóstol Pablo. La palabra conciencia viene de dos raíces del latín, el prefijo con y la palabra ciencia. Y la palabra ciencia significa o quiere decir saber. Entonces podemos decir que la conciencia funciona como un juez interno. Todo lo tenemos, todos venimos con eso de fábrica. Un juez interno, la conciencia funciona como un juez interno que hace que
que nos hace saber o nos da testimonio o que nos permite estar conscientes del bien y del mal, ya sea que lo esté aprobando con nuestras acciones o que lo esté acusando. Yo les dije al principio, se lo digo ahora, que la conciencia hace dos cosas: aprueba y acusa. Aprueba y acusa. El creyente moldea su conciencia cuando la somete a la palabra de Dios. Repito, esto es un principio espiritual muy importante. El creyente moldea su conciencia. Recuerde que la conciencia hace dos cosas: afirma o aprueba o acusa. Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente: el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Primera de Timoteo 1:5 para los que anotan. Cuando Pablo dice que tiene la conciencia limpia es porque evidentemente se puede tener la conciencia como sucia. Y él hace la distinción. O sea, él dice que tiene la conciencia limpia. Evidentemente lo está diciendo porque se puede tener la conciencia sucia. ¿Cuándo se tiene la conciencia sucia? Cuando se peca tanto y tanto y tanto que ya no es sensible a distinguir entre lo bueno y lo malo. Incluso puede tener la conciencia tan sucia que aprueba cosas que son malas. Y peor aún, que acuse a otra persona por hacer un bien. Y quiero repetir eso. De nuevo, una persona puede tener la conciencia sucia porque ha pecado tanto que no es sensible. El chip que tiene la conciencia no le marca lo que es bueno y lo que es malo. Todo lo absorbe de una manera igual. Y puede tener la persona una conciencia tan sucia que apruebe cosas que son malas. O sea, que le da el visto bueno a cosas que son malas. Y me parece a mí que peor aún, puede acusar a otra persona de hacer un bien. Porque la conciencia hace dos cosas: aprueba y acusa. Y dependiendo de cómo esa conciencia está siendo alimentada, va a aprobar o acusar hacia el bien, o va a aprobar o va a acusar hacia el mal. ¿Cuál es la solución a esto? La solución a esto es la palabra de Dios. Entre más nosotros estudiamos la palabra de Dios, mejor entendemos cuál es la voluntad de Dios, y su conciencia entonces se vuelve sensible a lo que es bueno y a lo que es malo. Fue la conciencia unida a la palabra de Dios que llevó a Martín Lutero a desafiar la iglesia en el 1521, cuando se mostró de frente al grupo líder en aquel momento: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude, amén. El grupo religioso quería que Martín Lutero negara su tesis. La famosa tesis, ¿verdad?, que está clavada en la iglesia en Worms, en Alemania, las puertas de la iglesia en Worms, en Alemania, en el 1521. Su conciencia no lo dejaba seguir haciendo aquello que estaba mal y que él mismo criticaba. Y tuvo que pararse él solito frente a aquel grupo que lo ajusticiaba. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude, amén. José, para mencionar algún ejemplo de la Biblia, que hay un sinnúmero. José
se negó a pecar en casa de Potifar. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? ¿Por qué? Porque su conciencia no se lo permitió. Salió corriendo como alma que lleva eso mismo. Señor lo reprenda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para lidiar con nuestra conciencia? O para, más bien, mantener una conciencia limpia. Necesitamos lidiar con el problema del pecado en nuestra vida. Es el pecado quien nos acusa constantemente. Hay que confesarlo inmediatamente y consistentemente. Yo no puedo tener la conciencia limpia si es que entiendo que la culpa de mis pecados, que son parte de mi historia, que son cosas que yo sí en efecto cometí, pero yo no puedo vivir atado a eso cuando yo entiendo que ya fueron pagados completamente por Jesucristo en la cruz del Calvario, aleluya. Que ya fueron borrados, que cuando Él murió en aquella cruz nos dio la provisión para la salvación de nuestra alma, que Él se desangró literalmente en aquella cruz. Esa es una de sus causas de muerte, que se desangró en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque cada gota que derribó en aquella ocasión fue para perdonar cada uno de nuestros pecados, aleluya, pero no cualquier pecado, los pecados que son confesados, aleluya. Eso nos limpia la conciencia. El enemigo no puede hacer nada con eso. Por más que te acuse, por más que te toque la puerta, por más que te esté ahí insistiendo, no puede con una conciencia que está limpia. Porque lo va a intentar hacer cuantas veces pueda. Y lo que necesita es un chispito que nosotros le podamos abrir para que Él entre. Aquí estoy. Vamos a hablar de lo que hiciste ayer por la tarde. Vamos a hablar de lo que hiciste ayer por la noche. Eso estuvo bien. Tú vas a ir a la iglesia mañana. ¿Y qué vas a hacer? La conciencia. Ahora, cuando podemos hacer dos cosas, no permitir que entre, pero si permitimos ese chispito, confesarlo inmediatamente en que fue cometido. Inmediatamente, no esperar a que me acueste, no, yo voy a esperar a mañana cuando me levante, no, yo voy a esperar cuando llegue a la iglesia, es inmediatamente, porque el enemigo va a seguir tocando la puerta. ¿Qué dos mejores ejemplos que los de Pedro y Judas cuando hablamos de la conciencia? Con poco tiempo de diferencia, uno le negó y el otro le traicionó. Ambos le fallaron de la misma manera a Jesús. Uno no le falló más que el otro. Los dos le fallaron de la misma manera a Jesús. Uno le negó, el otro lo traicionó. Pero como la conciencia es el juez interno que cada uno tenemos, es la conciencia. No es alguien de afuera que nos acusa. La conciencia no tiene que ver con alguien de afuera que nos acuse. ¿Por qué? Porque la conciencia de ese que nos acusa puede estar peor que la de nosotros. Nosotros no necesitamos que alguien externo nos acuse si tenemos una conciencia que su rol es aprobar y acusar. ¿Recuerdan eso? Por lo tanto, la conciencia es el juez interno que cada uno tenemos. Sin embargo, en estos ejemplos de Pedro y Judas, nosotros vemos a Pedro que, movido por su conciencia, se arrepintió. ¿Y qué fue?
restaurado. Sin embargo, Judas, su conciencia sucia, no le dio la oportunidad de restauración. Su conciencia fue su juez interno, que no lo aprobó, lo acusó, que terminó, como ustedes saben que terminó. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en esta mañana es cómo está nuestra conciencia, si está limpia o si está sucia. Ya Pedro hizo lo que iba a hacer y está en el lugar donde está. Y Judas hizo lo que iba a hacer y está en el lugar donde está. Entonces la pregunta en esta mañana es cómo está nuestra conciencia, y lo dejamos sobre la mesa. Hoy el mensaje ha sido de, ahí usted ha tenido que bregar con su mente, de dejar temas sobre el tintero porque los he retomado, y voy a retomar el tema del verso 11, que es el que me falta. ¿Por qué hago esto? Tiene un sentido, ¿verdad? Y el verso 11 nos impulsa para la próxima predicación. Por eso es que lo hago. Quería hablar de la conciencia, quería dejar este mensaje en su conciencia para que lo apruebe o lo acuse, y entonces permitir movernos para el próximo mensaje de la semana que viene, que tiene que ver entonces con el verso 11 y los próximos mensajes, no solamente el del domingo que viene. Regresamos al verso 11. Pablo lo encerraron de nuevo, ¿verdad? Y entonces Pablo tenía que estar asustado, o sea, no sabía qué iba a pasar, no sabía qué iba a ocurrir. En 2 ocasiones, el comandante romano, el tribuno Claudio Licia, lo había tenido que rescatar del templo y del Sanedrín. No sabe qué va a pasar, y cuando no sabe qué va a pasar, cuando uno no sabe qué va a pasar, lo mejor que le puede pasar a uno es recibir palabra de Dios para que nos dirija. Es lo mejor. Por eso es que cuando nosotros no sabemos qué hacer, nosotros debemos de ir delante de la presencia del Señor y pedirle a Él que nos dirija. ¿Sabe por qué? Porque Él sí sabe lo que tenemos que hacer. Y eso es a pesar de cualquier circunstancia externa. En esta ocasión, Pablo no sabía qué iba a hacer. Tendría que estar asustado en términos de las cosas que estaban pasando, que ya ni el tribuno sabía qué iba a hacer con él. Pero ocurrió algo que catapultó su vida y el resto de su ministerio. Tiene una visión donde nada más y nada menos Jesús se aparece. En mi Biblia, no sé en la suya, estas palabras están en rojo, confirmando que son palabras de Jesús. Ten ánimo, Pablo, así como ha sido testigo aquí en Jerusalén, también debe predicar la buena noticia en Roma. Ten ánimo, le dice Jesús a Pablo. Ten ánimo, Jesús lo dijo en varias ocasiones en su tiempo terrenal. En otras palabras, no sé qué estaría pensando Pablo, pero Jesús le estaba diciendo, yo no he terminado contigo. Yo no he terminado contigo. Como has testificado en Jerusalén, lo harás también en Roma. Qué promesa tan maravillosa. Luego de él estar envuelto en 3 viajes misioneros, Pablo recibe ahora una nueva misión. ¿Se acuerda que le dije que estaba entre 2 temas para el mensaje, el título? Una conciencia limpia, una nueva misión. Pablo recibe, después de 3 viajes misioneros, las cosas que le están pasando en Jerusalén, recibe del mismo Jesús una palabra nueva, no solamente una palabra nueva, una misión nueva. ¿Cuál fue esa misión nueva? Predicar en Roma.
Pero ¿sabe qué es lo maravilloso que ocurre? Y que pasa, que pudiera pasarle por perspectiva, no va a pasar hoy porque yo se lo voy a decir. Es que esa promesa de Jesús, y estoy terminando, ya la curva de 400 metros finales, final. Y no es los finales de Pastor Dani, este es el final mío. La nueva misión que le aseguraba, que Cristo le estaba dando a Pablo, le aseguraba la vida. Él le aseguraba la vida. ¿Sabe? Pablo que está diciendo, si Jesús me está diciendo que yo voy a ir a predicar a Roma y yo estoy en Jerusalén, quiere decir que yo estoy a salvo aquí. Puede ser que esté preso. Puede ser que en todos los sitios me estén buscando para matarme. Puede ser que el Sanedrín tenga cosas en contra mía, que los saduceos no me quieran ver. Quiere decir que cualquiera en una esquina me puede hacer daño. La realidad es que si Jesús dijo que iba a predicar en Roma, nada le iba a acontecer hasta que llegara a Roma, aleluya. Y esa era su nueva misión. Jesús lo estaba guardando. Cuando Jesús da una palabra, cuando el Señor da una palabra, cuando el Señor da una promesa, Él siempre la cumple. Bendito sea su nombre. Pablo, de estar asustado, se sintió protegido. Dios no ha terminado conmigo. Voy a predicar en Roma. ¿Sabe qué no le dijo Jesús? Que lo iba a poner en libertad. Jesús no le dijo eso. Tomémoslo en cuenta según sigue la serie. ¿Saben qué no le dijo Jesús? Que el viaje iba a ser placentero. Tenga eso en cuenta mientras seguimos la serie. ¿Saben qué no le dijo Jesús? El tiempo del viaje. O sea, la duración del viaje a Roma. Jesús no le dijo eso en la visión. Tenga en cuenta eso mientras seguimos la serie. ¿Saben qué tampoco le dijo Jesús? Jesús tampoco le dijo de los peligros que iba a correr en el camino. Tenga eso en mente según sigue la serie. Jesús solamente le dijo que lo que hizo en Jerusalén, predicar, lo iba a hacer también en Roma. En otras palabras, no importa las circunstancias, que quiere decir que no todo va a ser peaches and cream, que no todo en la vida va a ser miel sobre hojuelas, que no siempre necesitamos tener las mejores condiciones posibles, que no siempre todo va a ser color de rosa, todo chévere, todo fácil, todo sencillo, y que en ese ambiente, ahí sí yo predico, ahí sí yo llevo la palabra, ahí sí yo adoro al Señor, ahí sí yo evangelizo, porque todo está sencillo, simple, color de rosa, no hay ningún problema, ahí yo sí le meto mano. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Esa no fue la situación del apóstol Pablo. Esa no va a ser la situación del apóstol Pablo mientras nos movemos hacia adelante en el resto de los mensajes. Él va a predicar la palabra del Señor. Aún y a pesar de las circunstancias que se va a encontrar en el camino. Alguien dijo, Dios no garantiza un fácil viaje, pero sí ha prometido un puerto seguro. Una nueva misión, una nueva conciencia. Una nueva misión para el apóstol Pablo, una nueva conciencia para cada uno de nosotros. Hoy, al cerrar este mensaje, estás obrando en estos momentos con una conciencia limpia
o sucia, tu conciencia te aprueba o te acusa. Si te acusa, es necesario que puedas confesar y puedas mostrar arrepentimiento para que puedas ser restaurado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu poderosa palabra. Gracias porque, como decía el profeta Isaías, no torna atrás vacía. No sé si hubiera alguien que está viendo el mensaje a través de nuestras plataformas digitales y ha sido tocado por medio del mensaje y quiere que su conciencia lo apruebe, quiere sentirse limpio, quiere que su conciencia esté limpia y sentir que la conciencia está limpia, que su ser interno, que su juez interno no lo acuse, sino que apruebe sus acciones. Si es así, que pueda escribir ahí en los comentarios. Es un acto de fe cuando así lo hacemos. Si fuera alguien aquí en el templo, Señor, yo te pido, Dios del cielo, que en este espíritu, Padre Celestial, de reflexión, de reverencia delante de tu divina presencia, Señor, que aquel que tenga que confesar algo, así lo haga, Señor. Que no se haga preso de su propia conciencia. Que si el enemigo está tocando a su conciencia en esta mañana, que pueda confesar aquello que necesite confesar, aquello mediante el cual su conciencia le acusa constantemente, y que pueda esa conciencia ser limpia, pueda ser restaurado por medio de la confesión y del poder de tu palabra. Para que de hoy o desde este momento en adelante esa conciencia pueda ser aprobada en el nombre del Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y por el privilegio de hablar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Si hizo esa oración ahí conmigo al final, ahí en donde está, dele gracias al Señor. Aquí al final del día lo que queremos es que podamos, donde quiera que nos paremos, en el lugar donde nos paremos, en la circunstancia que nos paremos, con la audiencia que tengamos, que podamos decir: tengo la conciencia limpia. Tengo la conciencia limpia. Esta tarde las oruguitas se reúnen a las 4:30 p.m. y luego los niños se reúnen a las 5 de la tarde. Así que los niños están convocados a través de la plataforma Zoom. Mañana continúan las clases de bautismo a las 8 de la noche. El martes la escuela bíblica para los jóvenes. El miércoles continúa el tema que estamos trayendo en profundizar en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Entramos en capítulo 3 el próximo miércoles. Estamos aprendiendo mucho a través de esta carta del apóstol Pedro, Pedro, que está en la parte de atrás de la Biblia y a veces ni nos damos cuenta que está ahí, porque Hebreo es más grande y Apocalipsis es más grande, y si la Biblia las páginas las tiene muy pegadas, llega a Hebreo y lo próximo es Apocalipsis y te pierde todos los capítulos, los libros que están entre medio. Así que el Señor ha puesto en mi corazón estudiar esta carta de Primera de Pedro. En ninguno de los que hemos participado en los estudios hemos dicho el chiste de por qué Juan llegó primero a la tumba que Pedro. Ninguno lo hemos dicho.
Así que lo vamos a dejar para el último, el último estudio. Muchos de ustedes lo saben, un chiste viejo. Pero es gracioso, ¿verdad? Si lo escucha por primera vez, gracioso. ¿Quién lo sabe? Levante la mano quien lo sepa. ¿La familia pastoral nada más? Ah, no. Deja ver si es emotivo y lo digo el miércoles. Bueno, o sea, la pregunta es, ¿por qué Juan llegó primero a la tumba que Pedro? Esa es la pregunta. El viernes los jóvenes CSI se reúnen. En la página de la iglesia publicamos una foto sobre la reunión que tuvieron el viernes los jóvenes adultos. Es la primera reunión presencial que ellos tienen, ¿verdad? Fue fuera de la iglesia, fue en un parque en Atillo, y estuvieron estudiando un tema muy importante que es el tema de la oración. Así que damos gracias al Señor por el Ministerio de los Jóvenes Adultos que lo dirige nuestro hermano Joshua y que empezó durante el tiempo de la pandemia, es de los frutos de la pandemia. La matrícula de ADI 2 terminó, cerró en la semana, ya tenemos los libros aquí, se los hemos ido entregando a los hermanos que han estado viniendo a la iglesia. Ya el hermano Ebel tiene su número de teléfono, yo se los envié, ¿verdad? Con el permiso de ustedes, que no se lo pedí, pero se lo envié. Si usted recibe un número raro, yo que ese es Ebel, porque él me lo pidió para hacer un grupo, ¿verdad? Pues eso es lo que está de moda, WhatsApp, para hacer un grupo de Ali 2. Así que ya algunos de ustedes ya tienen los libros y él le va a decir cuándo van a estar empezando. Ali 1, la matrícula abierta continúa, mayo, junio, julio, cabe la posibilidad de que tengamos 2 grupos de Ali 1, así que eso está chévere. A los líderes, para cerrar, les digo que, para que ya lo pongan en su agenda, que el próximo encuentro de líderes, para darle seguimiento a tanto la implementación de cultura de discipulado como la planificación estratégica, va a ser el sábado 26 de junio a las 10 a.m. Sábado 26 de junio a las 10 a.m. es una reunión de 2 horas. De 10 a 12 estamos dando continuidad a las enseñanzas que tuvimos con el reverendo Carlos Vélez en enero. Vamos a tener 2 enseñanzas ese día de repaso. Y vamos a darle seguimiento a la planificación estratégica que ya ha ido evolucionando y que hay bastante, de una reunión a la otra, hay bastante información para dar. Recuerden que para esa reunión, los que están aquí, los que están viendo a través de las redes de los líderes, para esa reunión hay asignación. Así que recuerden eso. Si no recuerden la asignación, recuerden las notas. Si no lo apuntó, me pregunta. Mary cumplió años, Mary está aquí en el templo, felicitaciones Mary. Eso, Mary cumplió otro año más, damos gracias al Señor por su vida y la vamos a incluir en esta oración de cierre. Vamos a orar por nuestra hermana Gina, para que el Señor le esté con ella, que está pues quebrantada de salud, la mamá de nuestro hermano Tito. Y de Sigre había escrito por ahí por el chat de la iglesia que quería que orara por una vecina. Así que vamos a hacer esa oración. ¿Hay alguna otra oración que hayas visto ahí? Vamos a estar de pie y así cerramos nuestro servicio en esta mañana. Padre, adoramos tu nombre, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu presencia, te damos gracias por la adoración. Qué bueno que ya tenemos una oración completa donde podamos entregar nuestra vida en adoración delante de tu presencia. Y podemos sentir esos ríos de agua viva corriendo por nuestro ser. Gracias por la palabra profética de Miñi al final del devocional. Ciertamente sé que ha sido enviada con poder de lo alto. Gracias por la danza que nos recuerda que tu palabra y tus promesas permanecen para siempre. Aleluya. Y gracias por la palabra, Señor. Y te pido, Dios del cielo, que haya... que la podamos atesorar en nuestros corazones. Te damos gracias por Mary, celebramos su vida, celebramos un año más, Señor. Te pedimos, Dios del cielo, que tú continúes dándole salud y favor. Oramos por nuestra hermana Gina, por la mamá de nuestro hermano Tito, Señor. Te pido, Dios del cielo, que tú estés con ellas, Padre Celestial,
Tú eres nuestro médico por excelencia. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Enviamos palabras, Señor, sobre ellas para que tú las sanes y tú las restaures, Señor. Oramos por la petición de nuestra hermana Desiree, que presenta a una vecina. Aunque no sepamos cuál sea la situación específica, tú sí la sabes, Señor. Así que enviamos palabra tuya, Señor, sobre esta vida, Señor, y que sea cual sea la situación, tú la atiendas, Señor, de acuerdo a tu divina voluntad. Te pido, Señor, que al salir de aquí, Padre, que podamos, Señor, seguir ante tu presencia. Hablamos al principio de soñar con una iglesia, o más bien con gente de la iglesia, que su experiencia de adoración no se limita al culto. Ahora vamos a terminar el culto, Señor, que nuestra experiencia de adoración no se limita a lo que pasó hoy aquí, que ciertamente fue grande y hermoso, sino que al salir también podamos seguir experimentando adoración, porque para eso nos hiciste, a tu imagen y semejanza, para que pudiéramos adorarte. Aleluya. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que la paz de Dios sea con todos. Dios les bendiga.